Buenas noches. Para Ediciones El Milagro, hoy nos honramos en presentar este libro que viene a engrosar nuestro catálogo. Costó trabajo, como todo el arte y la cultura en nuestro país cuestan bastante trabajo, pero al final aquí estamos, aquí está el libro, aquí están los autores. Es una coedición con la Dirección General de Publicaciones de Conaculta y aquí está el libro, finalmente. Entonces le cedemos la palabra a María Pía. Bienvenida y muchas gracias. Bien, hoy le vengo a presentar una joya de 18 quilates, ¿de acuerdo? No hubiera aceptado para menos. Y vamos a ver cómo se compone esta joya, dónde están los 18 quilates. El teatro italiano se define por no haber tenido grandes escritores. En la época de oro de Inglaterra, de España y también de Francia, en Italia no tuvimos un teatro escrito de gran calidad. Recordamos 2, 3 obras. Lo que hemos tenido en Italia no ha sido una literatura teatral, sino un teatro. Hemos sido exactamente lo que son creadores del teatro. Y lo que son los lazzi, lo que son cada uno de los personajes que han amenizado esta forma de actuar, esta comedia, que se ha llamado del arte, no porque fuera artística, sino porque arte en Italia significaba gremio de oficios. Efectivamente, en el siglo XVI, los que actuaban pretendieron ser reconocidos, ser reconocida su actividad como un oficio y por lo tanto tener un gremio. Hoy los llamaríamos sindicato para entendernos, pero en aquel entonces se llamaba arte. Y entonces esta comedia fue una comedia de oficio, una comedia cuyos comediantes tenían el derecho de ser pagados. Este material está desarrollado con extrema precisión y con una coherencia estructural bellísimas. Se habla de la improvisación, que ha sido un elemento fundamental de este tipo de teatro, que lo hizo peligroso en algún momento, porque no teniendo control sobre los textos escritos, el actor en escena podía aventar las pullas que quería contra el gobierno, contra la iglesia, contra todo lo que fuera. Entonces estaban muy controlados precisamente sobre esto. Los grupos, las compañías, bien interesantes todos. Una de estas compañías, la de los Gelosi, tuvo una directora, la Isabella Andreini, que fue una de las primeras grandes teóricas del teatro. Dejó unos textos escritos, eso está bien para nosotras las mujeres. Hay un panorama sobre los siglos XVI, XVII, XVIII, en que se desarrolla grandemente esta forma de teatro, no solamente en Italia, sino también en Francia. Pero Molière ha sido el primero que ha adoptado un modo de la comedia del arte adentro. Y finalmente la reforma del gran Goldoni, que fija los módulos de la comedia del arte, pero acaba con esta libertad o licencia de no tener texto y de no tener control sobre los textos, que son las máscaras de la comedia del arte. Todas estas, de las cuales conocemos a Arlequín, porque Arlequín hasta en los muñecos lo encontramos, pero hay toda la otra gama, de la cual aquí se habla con toda precisión. Tenemos una galería de ilustraciones espléndidas, en las cuales reconocemos, mira, aquí está un mosaico romano, en las cuales reconocemos muchas que a lo mejor ya hemos visto del siglo XVIII, sobre todo, que es donde las vemos más, y de repente nos llama la atención al pasar entre todas estas estampas antiguas que reflejan exactamente lo que eran los espectáculos y los personajes de la época. Dos últimas cosas que les voy a decir. Una, que es un libro para tener en casa. Yo creo que verdaderamente vale la pena tenerlo en casa, sobre la mesa.
Es un libro espléndido. Me parece que este libro también aporta el estudio de la comedia del arte, pero no se queda ahí. Llega a la parte que México adopta de esta escuela, de esta manera de hacer el teatro. Y me parece que esa es la gran aportación también de este libro. Bueno, los dejo con el Fisgón y que nos platique su experiencia en la comedia del arte. Gracias. El trabajo editorial es espléndido, está muy cuidada la edición, la calidad de las imágenes es muy buena, es de veras un gusto ver un libro tan bien hecho, ¿no? Es de veras un placer. Estoy convencido de que una de las facetas menos estudiadas de la cultura es todo lo que tiene que ver con el humor. Y el humor es fundamental en nuestras vidas. Sin el humor no podríamos sobrevivir los horrores que vivimos día con día. Y sin lugar a dudas, leer un texto culto, inteligente, bien trabajado, bien escrito sobre el humor, pues es un placer por muchísimas razones, ¿no? No solamente es una buena lectura lo que nos está ofreciendo Rocío, sino que además es una lectura sobre un tema que es fundamental para nuestras vidas, que nos ayuda a entender nuestros propios mecanismos de supervivencia que se dan a través del humor. Entre otras cosas, lo que hace la comedia del arte, es que establece, primero, reglas y normas de lo que es la cultura del relajo. ¿El relajo qué es? El relajo es básicamente la suspensión de toda seriedad. Y el relajo es una práctica cultural que corre con buena fortuna, sobre todo en las culturas que son muy serias y muy severas. Una de las aportaciones culturales fundamentales de la comedia del arte es que la comedia del arte, entre otras cosas, establece los primeros arquetipos cómicos del teatro y de la literatura occidental. Y son arquetipos que siguen vigentes. Y luego ni nos damos cuenta, pero aparecen por todas partes, hasta en los cómicos más recientes, hasta en los cómicos de la tele, hasta en los peores cómicos de la televisión. Ahí hay residuos de lo que es la comedia del arte. Que todos los grandes cómicos mexicanos de barriadas, todos son sani. Es decir, el Cantinflas, el Lépero es un sani, Medel era un sani, Clavillazo era un sani, Resortes era un sani, y son derivados de estos personajes. Entonces, perdóname, encontrarle las raíces, aquello que te hace feliz, es fantástico. Y eso es una de las grandes aportaciones del texto de Rocío. Pero también están los magnifici, los magníficos, ¿no? Y aquí también vamos a ver que muchos de los grandes personajes cómicos que hoy en día seguimos disfrutando son magníficos. Es decir, son los patrones, ¿no? Los sani son los criados, los magnifici son los patrones. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, los personajes de los señoritos, de los lagartijos, del petimetre, todos esos personajes pedantísimos que son el complemento, la antítesis y el complemento de los pelados, ¿no? Son ellos. Y todas las estructuras que vienen, toda la base de la comedia del arte es fantástica, porque todo se basa en la improvisación. Es, digamos, como una estructura de personajes, de arquetipos, que se llevaba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y a partir de esos arquetipos llegaban los comediantes, preguntaban, oiga, ¿y aquí cómo está la cosa? ¿Cómo es el cura? ¿Cómo es quién es el dueño del pueblo? ¿Y quién es el más rico? Y a partir de eso, ¿sí? Pues les contaban, ¿no? Pues que fíjate que el rico del pueblo, es un pispireto y su esposa está enojadísima con él y le ponen los cuernos con el carnicero. Entonces, a partir de eso, organizaban, se repartían los papeles con sus personajes y armaban unas obras que eran fantásticas, todas basadas en la improvisación, pero claro, como toda improvisación, esa improvisación se tiene que basar en una estructura muy establecida, y esto es lo que eran los personajes de la comedia del arte. Por eso Rocío le pone tanto énfasis a este trabajo. Chaplin es un Pierrot que viene de la comedia del arte. Todos los grandes personajes del cine mexicano y mundial vienen directamente de la comedia del arte, y todo lo que vivimos en nuestros días son Canovacci de la comedia del arte. Hay que comprar el libro, porque yo ya me quedé con la autora.
bueno, que en Ediciones El Milagro estamos muy orgullosos de Pablo Moya, por supuesto, ¿no? que batalló también por este libro. Y finalmente, pues le vamos a dar la voz a la autora, ¿no? A Rocío Echevarría, que es licenciada en Letras y Lengua Modernas Italianas, con la especialidad en traducción por la UNAM. Voy a hacer una excepción porque la culpable de que me haya animado a publicar este libro fue mi madre. Esta investigación fue el tema de mi tesis de licenciatura y la insistencia de mi madre no se debía exclusivamente a la satisfacción maternal que le produciría que su hijita menor publicara un libro. A Román Calvo, así se llamaba mi mamá, le apasionaba la cultura italiana y el teatro. Era dramaturga, doctora en letras y maestra del Colegio de Teatro y Literatura Dramática de la Facultad de Filosofía y Letras, y con conocimiento de causa, decía ella, argumentaba que mi tesis era un texto de consulta que le serviría muchísimo no solo a los alumnos de letras, sino también a los de teatro. La inseguridad que me produjo la existencia del internet la superé cuando me di cuenta de que si bien ahora es muy fácil obtener información sobre la comedia del arte y sobre cualquier otra cosa por esta vía, uno tiene siempre datos fragmentados, y que este libro, además de ser un objeto tangible que uno puede manosear y oler a su gusto, cualidades que no tiene el internet, que por eso nunca podrá sustituir a los libros, brindaba un panorama muy completo sobre este movimiento, pues no solo habla de sus orígenes, personajes, compañías, sino de la historia del teatro italiano en general, sobre la enorme influencia que tuvo este género en el teatro europeo, así como géneros dramáticos que surgieron en siglos posteriores en muchas partes del mundo, incluido nuestro México lindo y querido, en donde la influencia de la comedia del arte se puede apreciar en el teatro de carpa, en el cine de la época de oro, en algunos personajes de televisión y hasta en el teatro del siglo XXI. Perdón que repita lo que ya dijeron, pero aquí ya lo tenía yo escrito. El trabajo iconográfico y el cuidado de edición que hicieron Pablo Moya, editor del Milagro, y Rafael Barajas, mejor conocido como El Fisgón, quien además nos hizo el honor de realizar varios dibujos originales de los personajes, rebasó todas mis expectativas. Para mí, más que enriquecer el texto, Pablo y Rafael lo superaron con creces y les estoy muy requete agradecidísima a los dos. Hicieron de mi texto un verdadero libro de arte y por eso cuando me preguntan ¿qué tal quedó el libro?, contesto que a Pablo y a Rafael les quedó padre. Por último, quiero darle las gracias a Moisés Rosas, director general del FONCA, por considerarnos dignos de presentar este libro en este recinto sagrado, a Kelia Castrejón y a Liliana Saldaña, que son la coordinadora y la gerente del Palacio de Bellas Artes, a los integrantes de la editorial, sobre todo a Pablo, a Tere, a Juan Carlos, así como a la doctora María Pía, a Rafael, y pues muchas gracias por acompañarnos. Rocío, eso es Rocío. Usted sí sabe, sí. Es que ella nos convidó a esto. Nos ha convidado, sí. Prego, Rocío. Presentazione del libro, maestre. Presentazione del libro, presenta el libro. Sí, dice, ay, te presento el libro. Bueno, es verdad esto que el suo presidente no supo decir el nombre y meter el libro. Es cierto, es gordita en el avión, venía diciendo, no es posible, maestra. Bueno, nuestros amici, junto con el Papa Francesco, nos dieron la bendizione cuando veníamos, perché él sappiano si no nos volverían a ver, veníamos a México. Sabemos, questo momento es delicato, ¿verdad? México, ustedes saben, México en este momento no es un territorio propicio para la comedia. Esos pueblos mágicos donde desaparece la gente. Por el momento nos dijeron, en el aeropuerto nos advirtieron, y hoy los chistes para el momento solo los puede hacer el presidente. El de hoy buenísimo. El de la tuta. El de la tuta. No me digas tuta. No. Usted me dice tuta, yo le digo tuti. La tuta. Fue el último chiste del suyo. El caso es que dijo que agarra la tuta, pero puta madre. Con solo un esbozo de argumento que tenemos en estas hojas, todo lo demás que usted está escuchando es improvisado. Y eso es fundamental en el arte, de la comedia del arte. ¿Cierto? ¿Cierto, maestra? ¿Verdad que sí? No, si la académica dice cierto. Toda la comedia del arte es improvisada, es como el gobierno.
Cabe mencionar, Sí. si cabe, Sí. en aquel momento de la historia del teatro, cuando por primera vez el actor cobra por su trabajo. Sí, no sé que los histriones mexicanos cobran, pues como un año después. Gracias a un favor que le haga un contador, amigo de la secretaria, del primo, del director general, que a lo mejor se apellide Tobar o Teresa. ¿Qué sería de ustedes sin la comedia del arte? Sin nada, si de por sí son muy pesados. Con ese sentido de humor que se cargan los mexicanos, ¿qué sería de ustedes sin ese llegado a la comedia del arte? Pero bueno, para terminar vamos a parafrasear a la autora de este maravilloso libro, Rocío Echavarría. Ah, Rocío Echavarría. Per certo, nieta de uno de los presidentes más queridos de todos. Luis Echavarría. No eres nieta, eres bastarda. Es que este libro dice de una manera muy bonita, muy bien escrito, muy retratado. La vigencia que pueden tener hoy día los personajes y tramas de la comedia del arte se debe básicamente a que no ha habido demasiados cambios en nuestras sociedades. La ambición de los poderosos y las diferencias entre clases sociales no han desaparecido, simplemente se han modificado. O sea, ya se chingaron. Y les quiero regalar un libro a los dos. ¡Ay, lo comparten! Los invitamos.